Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Que el Dios Todopoderoso en este precioso momento que nos da su amor y su misericordia, nos dé nuevamente la alegría de poder estar atentos, abiertos en el corazón, abiertos nuestros oídos, abiertos nuestros ojos para Él. Un saludo muy especial para todas las personas una vez más. Otra tarde más que Dios nos da, y esto nosotros debemos de agradecerlo realmente a nuestro Señor. Que hoy Dios nos dé la alegría de poder estar percibiendo nuevamente su palabra, su corazón. Que hoy podamos nosotros estar abrazando el consejo y la instrucción que el Dios Todopoderoso tiene para nosotros por medio y a través de su Espíritu, por medio de la palabra preciosa, de este Evangelio glorioso, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy especial a todas las personas, a la iglesia que se encuentra reunida allí en cada una de sus casas, de sus familias. Un abrazo precioso de parte del Señor, una palabra de ánimo y de aliento de parte de nuestro Señor para cada una de sus casas, hogares, familias y seres queridos. Y que esta sea una tarde preciosa, que Dios nos dé la alegría de poder estar entonces creciendo en este maravilloso conocimiento, y que Dios aquiete nuestros corazones, que Dios nos dé esta tarde el precioso honor y privilegio, porque eso es un honor y es un privilegio poder estar escuchándolo, poder estar presentándonos delante de Él con gratitud, entrar con gracia delante de Él y poder estar adorándolo desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser. Entonces, que esta tarde, Señor, aquiete todo nuestro corazón, y que nos dé la alegría el Señor de poder estar caminando como Él tanto quiere, como Él tanto anhela y como Él tanto desea. Que su palabra esta tarde corra, que sea glorificada, y que su palabra le traiga claridad a cada corazón, que traiga libertad a cada vida, que pueda derribar de nosotros los argumentos nuestros, los propios, a la hora de nosotros estar delante del Señor, para que pueda quedar la guía del Espíritu, la paz al interior de nuestros corazones, como producto de poder estar escuchando la palabra del Dios Todopoderoso. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a encomendarnos al Dios Todopoderoso, nuestro Padre precioso, en esta tarde. Y que Él reciba toda la gloria, que Él reciba toda la honra, y que Él reciba toda la adoración y toda la alabanza, porque solo es digno de recibirla. Solo es digno Él del honor, de la gloria, de la alabanza, de la adoración. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu cariño, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por este nuevo tiempo que tú nos das en tu amor y en tu misericordia, porque con tiempos como estos nos dices del deseo, del interés, del anhelo que está en tu corazón de hablarnos tu palabra, de instruirnos por la palabra, Señor. Que tu precioso Espíritu esta tarde, Señor, nos enseñe la palabra, que Él prepare las vidas, que Él prepare los corazones, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, a las personas, Señor, que han de ser llevada esta palabra, Señor Dios de los cielos, Padre, que pueda causar un impacto en los corazones, Señor, que pueda traer claridad, luz, Señor, y que pueda traer también arrepentimiento por la bondad tuya, bendito Dios eterno de los cielos, por la aceptación tuya, Señor, por la obra preciosa de tu Hijo en la cruz del Calvario, Padre. Que tu precioso Espíritu convenza a cada una de nuestras vidas, de las personas que hoy, Señor Padre, están aquietando sus corazones y uniéndose a esta transmisión, Señor, bendito Padre Celestial, y a las demás personas, Padre, que se unirán, Señor, y que llegará también esta palabra, bendito Dios eterno de los cielos. Padre, gracias por este tiempo, por este momento, que esta tarde, Señor, nos des la alegría de disfrutar, nos des la alegría, Señor, de deleitarnos en ti, Padre, de vivir esta vida, Señor Dios de los cielos, como tanto tú lo anhelas, como tanto tú lo deseas, bendito Dios omnipotente. Ayúdanos, Padre, Señor, en todo tiempo, en todo momento, a poder ir de la mano tuya, Señor. Estamos agradecidos por todo lo que tú haces, Señor, pero honramos quien tú eres, honramos, Señor, tu carácter, honramos tu esencia, tu santidad, bendito Padre Celestial. A ti damos gloria y honor, a ti damos loor, Señor Dios de los cielos, Padre. A ti rendimos todo nuestro ser. Queremos hoy, Señor, presentarnos delante de ti, poder estar a paz y a cuenta, Señor, no por nuestros méritos, sino por lo que hiciste tú, Señor, a favor de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Bendito Padre Celestial, que tu palabra una vez más, Señor, halle cabida en nosotros y que nos dé luz y libertad, Padre, a entender el destino y el propósito
propósito para el cual tú nos creaste a nosotros y nos llamaste. Quedamos muy agradecidos contigo, Dios eterno, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Oh, Señor, digno Rey, nos rendimos a ti. Te estoy esperando, permanece en mí, Señor. Estoy anhelando a ti. Escóndeme en tu amor, en mis rodillas quiero estar. Quiero conocerte más y más. Te estoy esperando, permanece en mí, Señor. Te estoy anhelando a ti. Escóndeme en tu amor, en mis rodillas quiero estar. Quiero conocerte más y más. Habita en mí lo que soy, es tuyo. Ven, sopla en mí y me levantaré como el águila al volar. Habita en mí lo que soy, es tuyo. Ven, sopla en mí y me levantarás como el águila volar. Estoy esperando, permanece en mí, Señor. Te estoy anhelando a ti. Escóndeme en tu amor, en mis rodillas quiero estar. Quiero conocerte más y más. Habita en mí
Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu eterno amor, Padre, por tu bondad. Gracias por tu cariño, Dios eterno de los cielos, por tu fidelidad para nosotros. Gracias por darnos tú la alegría, bendito Dios eterno de la gloria, de poder estar, Señor, adorando tu santo nombre desde nuestros corazones. Poder presentarnos delante de ti, Señor, sin temor a ser destruidos, no por nuestras obras, Señor, propias, sino por la virtud de tu sangre preciosa y de la obra maravillosa de tu Hijo en la cruz del Calvario por todos nosotros, Dios eterno de los cielos. Padre, gracias, Señor, por el regalo maravilloso que tú en Cristo Jesús nos has dado, Señor, por la dádiva tuya, por el don perfecto, Señor. Gracias, bendito Dios eterno de la gloria, por la promesa de tu Santo Espíritu a nuestras vidas, Señor, el ayudador y el consolador, el que dijiste tú nos guiarías, Señor, a toda la verdad y que nos enseñaría todas las cosas, bendito Dios eterno de los cielos, que tomaría del Hijo, Señor, y que nos lo haría entender a nosotros, saber y conocer. Padre, que nos des la alegría en esta tarde, Señor, de poder tener, oh Dios eterno de los cielos, nuestros oídos, ojos y corazón abiertos para ti, bendito Padre celestial. Que este glorioso evangelio, Señor, pueda ser abrazado por cada una de nuestras vidas, de nuestras casas, hogares, familias y seres queridos, Señor. Que derrames esta tarde sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Padre, a ti damos toda la gloria en esta tarde, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, muy buenas tardes nuevamente para todos ustedes. Un gran abrazo una vez más a las personas que se han estado sumando a esta transmisión. Agradecidos con Dios que nos da en todo tiempo y en todo momento la alegría de poder estar atendiendo su palabra, estar anhelantes de poder estar escuchando este precioso evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor, pero este evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, quiero que me acompañe por favor entonces en esta tarde al libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a estar considerando unas verdades preciosas del corazón del Señor allí para cada uno de nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11. Y vamos a estar viendo ese capítulo 11 desde el verso número 18 al verso número 30. Hechos capítulo número 11, verso 18 al 30. Muy bien. Dice la palabra entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La palabra de Dios está una vez más bendecida, preciosa iglesia del Señor. Este capítulo 11 que habla acerca del informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén es un informe especial. Los apóstoles oyeron, y los hermanos que estaban en Judea, que también a los gentiles habían recibido la palabra del Señor. Recuerda que para ellos en primera instancia fue un choque en los corazones, en el caso de los apóstoles en primera instancia, porque ellos creían con todo su corazón que este evangelio solamente era para ellos, para el pueblo judío. Pero entendemos nosotros por la palabra que debido al desprecio en primera instancia de la nación de Israel, el Señor entonces llama a un pueblo que fue considerado no pueblo de Dios, para provocar a celos a la nación de Israel, como el Señor dice en Romanos capítulo 9 y en Romanos capítulo número 11, para que usted lo pueda estar estudiando, también allí lo tenga como referencia. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, hay una historia donde está Pedro con Cornelio, un centurión. Y la palabra de Dios dice, por algo que el Espíritu también estaba haciendo en la vida de Cornelio, donde lo escucha también Pedro, y Pedro por el Espíritu se da cuenta y comprendió que el Señor no hace acepción de personas, sino que de cada nación se alegra del que le teme y hace justicia. Y empieza entonces a manifestarse esa bondad gloriosa del Señor. Y viene como en el libro de los Hechos una y otra vez esta palabra arrepentimiento está. Entonces el deseo del corazón del Señor es que este evangelio vaya siendo dado, este evangelio vaya siendo anunciado y que el evangelio del Señor vaya siendo predicado. Ahora en el capítulo 11, entonces Pedro está dando un informe y está contando también cómo en este lugar, como empezamos en el verso 18, también a los gentiles era dada esta palabra de Dios para arrepentimiento, para vida. Y los que estuvimos ayer en la transmisión, en la palabra que el Señor nos daba, nos dimos cuenta que el arrepentimiento genuino y real a una vida y a un corazón se manifiestan y se expresan a través de la bondad de nuestro Dios glorioso y maravilloso, por la gracia de Dios. La gracia de Dios lo que hace es manifestar la bondad del Altísimo. Y la bondad del Altísimo lo que hace por el Espíritu es generar en el corazón de las personas lo que se conoce como arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Pero recuerda también, arrepentimiento tiene que ver con tener la capacidad por el Espíritu, porque no hay otra forma ni otra manera de percibir el pecado como Dios lo ve y de poderlo sentir como Dios lo siente. Y cuando se habla de la palabra arrepentimiento en este libro de Hechos, tiene que ver con eso, preciosa iglesia del Señor. Entonces, allí en este informe que están dando, donde los gentiles también han experimentado la gracia de Dios, lo que en primera instancia fue un poco complicado entenderlo y abrazarlo el pueblo judío, porque ellos estaban, recuerda, todo el tiempo centrados en la ley, en la letra. Y recuerda que el Señor dice en la palabra que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. La ley, aunque es santa, no nos santifica. La ley, aunque es pura, no le trae purificación al corazón de los seres humanos. Y recuerda que entonces el Señor nos dijo a nosotros en Juan 1:17 que la ley fue dada por Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada, pero la gracia
fue encarnada, personificada en Cristo Jesús. Y ahora la gracia entonces se establece en los corazones. Y el deseo del Padre es que esa gracia en la vida real de nuestro Señor Jesucristo pueda estar en el corazón de cada uno de nosotros, porque esto es una gran realidad. La ley fue escrita, recuerda, en tablas de piedra, pero la gracia fue establecida en el deseo de Dios era poder escribir su palabra, su pensamiento en tablas de carne, pero del corazón. Esto fue algo que el Señor nos referenciaba a nosotros ayer. Muy bien. Dijimos también que cuando la nación de Israel salió de la cautividad de Egipto, desde el momento que salieron ellos hasta que se establecieron en el monte Sinaí, en cuanto al pueblo judío, ninguno de ellos perecieron. Ahora recuerda que qué es lo que se merecía cada uno de ellos por haber criticado, por haber no confiado en el Señor, por haber murmurado, por haber despreciado una y otra vez al Señor en sus corazones. Lo que ese pueblo se merecía era la muerte. Pero en el Antiguo Testamento Dios manifiesta su gracia. Y aquellos que merecían la muerte, ahora Dios lo que hace es brindarles su favor. Darles luz, darles claridad, les sostenía, les proveía. Fue en medio de, en el desierto, en el día, en medio del calor tan intenso, fue una columna en forma de nube para darles a ellos bálsamo y refrigerio. Fue como un aire acondicionado para ellos. En las noches, al contrario, fue una columna de fuego para darles a ellos, a manera de calefacción, el calor que cada una de sus vidas necesitaban. Les dio maná del cielo, comida. Les dio a ellos también agua de la peña, de la roca también les dio. El vestido, absolutamente el cuidado, no solamente de un Dios glorioso, sino de un Padre amante, de un Padre misericordioso. Todo eso lo mostró el Señor allí. A eso se le conoce como gracia de Dios, como favor de Dios. Pero cuando se encuentran en Éxodo 20, que llegan ya y reciben los mandamientos del Señor, recuerda, la ley establecida por Dios. Entonces vemos que cada persona que ahora recibe los mandamientos del capítulo 20 de Éxodo en adelante, ya estamos viendo que los que en otra instancia, antes de llegar a Éxodo 20, mereciéndose la muerte, el Señor no lo hizo. Ahora, después de Éxodo 20, por el conocimiento de la ley, ahora el pecado empieza a aflorar en los corazones y ellos ahora van a empezar a experimentar como pueblo pérdida de vidas. Y tú lo empiezas a ver, por ejemplo, en Éxodo capítulo número 32, verso 28, se construye un becerro de oro. Y entonces el Señor dice en ese capítulo 32, verso 28, sobre la muerte de 3,000 personas. Bajo ese tiempo, bajo ese periodo de la ley. Porque la ley, ¿qué es lo que hace? La ley, mis amados, no se dobla. La ley, el que infringe uno, los infringe absolutamente todos. Entonces, si una persona era hallada en adulterio, esa persona no solamente se le condenaba por adulterio, sino por todos los mandamientos, por toda la ley en aquel tiempo y en aquel momento. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo. En Éxodo capítulo 32, ellos levantaron un becerro. Ellos erigieron en medio del desierto un Dios, según ellos, su lógica y su mentalidad carnal y humana, para que los dirigiera a ellos. Y tú y yo ya sabemos qué fue lo que pasó. La ley lo que trae es muerte. Ningún hombre puede cumplir la ley. El deseo de Dios era producir en el corazón de ellos una necesidad para que se acercaran al Señor y para que pidieran misericordia a Dios y la instrucción del Dios Todopoderoso. Recuerda que Dios no quiso amargarles la vida a ellos con los mandamientos en el Sinaí, sino crear una necesidad intensa y profunda en el corazón para que ellos se acercaran al corazón de ese Padre precioso y de ese Padre maravilloso. Esa siempre fue la intención. Pero el corazón de ellos, realmente Dios no era lo más grande para sus vidas. Entonces recuerda que murieron 3,000 personas. Pero cuando tú ves que la gracia se personifica, la gracia se encarna en la persona de Jesús, en la persona de nuestro Señor Rey eterno en gloria, y todo el cumplimiento de esto en la obra de Cristo en la cruz, la sangre que fue derramada y vertida. Ahora la iglesia
que se fue desarrollando, los primeros discípulos que fueron caminando una vez Cristo es ascendido al cielo, sucede el primer sermón del apóstol Pedro, allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2 y verso 41. Y están en tiempo ya no de ley, sino en tiempo de la gracia, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que quiero estar esbozando en esta tarde, en estos minutos. Entonces quiero que entiendas esto. En la ley, por el quebrantamiento de esa ley, 3,000 personas mueren en Éxodo 32, verso número 28. Pero ahora, en Hechos capítulo 2, verso 41, bajo la gracia, un hombre da un sermón y ahora 3,000 personas le abren el corazón al Señor y se rinden delante de Dios. Mira el poder de todo esto. La ley tiene un poder, muerte, y la gracia tiene poder, tiene vida. En la ley, como tiene poder, 3,000 personas murieron en Éxodo capítulo 32. Pero ahora, bajo la gracia, el evangelio de la gracia que ellos estaban dando y predicando, ahora en el primer sermón, en el primer discurso de un hombre como Pedro, que en primera instancia le fue difícil poder abrazar este evangelio, poder entender que esta salvación no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Ahora el Señor, en su amor y en su misericordia, estaba permitiendo que a través de ese primer discurso, bajo la gracia, 3,000 personas reciban la vida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es precioso entenderlo del corazón del Señor. Recuerda que la ley lo que hizo fue condenar bajo la ley, condenar al mejor de los hombres. Y dimos el ejemplo ayer como David. Bajo la ley, el mejor de los hombres totalmente fue condenado. Pero bajo la gracia, el peor de los hombres recibe salvación y recibe justificación. Y este es el poder glorioso de este evangelio que nos fue dado a nosotros a predicar a su pueblo, a su iglesia, a su amada. El evangelio no solamente de las inescrutables riquezas de nuestro Señor, como dice Efesios capítulo 3, sino también el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como dice el Señor allí en Hechos capítulo número 20. Quiero que me acompañe allá un momento, por favor. Hechos 20, creo que es el verso 24 de ese capítulo número 20. Hay un discurso de despedida de Pablo en Mileto. Y cuando se encuentran allí en Éfeso, mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. Y en el verso número 24 dice algo precioso. Solamente quiero justificar la afirmación que les dije de este evangelio de la gracia. Verso 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Estas son las impresiones que causa el evangelio de la gracia. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio. ¿De qué tipo de evangelio? ¿De la prosperidad? Del evangelio de la gracia de nuestro Señor. Este evangelio es el que Dios nos envió a nosotros a predicar. Este es el evangelio, el de la gracia de Dios, el de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para no condenar a nadie, para no cortarle la cabeza a nadie, para poder nosotros, por la instrucción del Espíritu, a la hora de dar este evangelio de la gracia, generar vida en los corazones que están anhelantes, que están deseosos, en los corazones que tienen interrogantes, que tienen interrogantes al interior de sus vidas, preguntas. Este es el evangelio que puede realmente venir a un corazón y transformarlo. No el evangelio de un hombre, no el evangelio de una denominación, no el evangelio de la lógica humana, sino el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estábamos allí en Hechos capítulo número 11, viendo el informe que se estaba dando a través del apóstol Pedro. Y dice allí el Señor algo muy especial en el verso número 26 del capítulo 11 del libro de los Hechos, que cuando se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien. A ellos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía
porque ellos lo que hicieron fue abrazar este evangelio de la gracia, abrazar esta invitación preciosa de Jesucristo el Señor a través del evangelio poderoso de la gracia de nuestro Rey eterno. Y dice el Señor ahí mismo en el capítulo 11, en el verso 23, cuando llega Bernabé hasta Antioquía, porque fue enviado por el resto de los discípulos como para estar allí como cerciorándose de qué era lo que estaba pasando. Pues esto fue con lo que se encontró. En el verso 23 del capítulo 11 dice, hablando de Bernabé, cuando llegó, y mira lo que vio fue la gracia de Dios, la gracia del Señor, la gracia del Dios Todopoderoso. Le hablo de gracia, y quiero hacer aquí hincapié en esto, no desde la panorámica incorrecta de una secta que por años se levantó y se conoció como Creciendo en Gracia. No le estoy hablando desde ahí. Le estoy hablando del evangelio de la gracia como alguien, no como algo. La gracia es alguien. Cristo Jesús es la gracia. Y el evangelio que nos llamaron a nosotros a predicar es ese evangelio, el de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esto es que le estoy hablando. Verso 26 dice, se congregaron allí todo un año en la iglesia. Verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, miren lo que pasó. Número 1, se regocijó. Esto es lo que causa el evangelio de la gracia del Señor, regocijo en el corazón. El Señor dice en su palabra que es la ley del Señor la que transforma el alma, la que cambia el alma. Esto es lo que causa la palabra del Señor cuando el Espíritu de Dios la establece en el corazón de cada uno de nosotros. Lo que hallaron allí, o lo que halló Bernabé dice que se regocijó. Y dice que exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Cuando este evangelio es predicado, el evangelio de la gracia de Dios, esto es lo que causa y genera en los corazones. Viene regocijo a las vidas, viene exhortación para que con propósito de corazón se establezca fidelidad a la palabra del Señor, fidelidad a la doctrina del Señor. Cuando le hablo de doctrina, no le hablo de algo, sino de alguien. Fidelidad al anunciar, al mostrar este mensaje. Y recuerda que este mensaje no tiene que ver con algo, con cosas. Este mensaje tiene que ver con alguien, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces de esto se trata, preciosa iglesia de Dios. Y por este evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue que todas estas personas fueron preparados y capacitados por el Espíritu para entregar sus propias vidas. A ellos se les llamó cristianos por primera vez allí en esta región de Antioquía, porque ellos no despreciaron este evangelio, porque ellos lo abrazaron, porque ellos lo que hicieron fue aceptar este evangelio, porque lo hicieron parte de sus corazones, lo hicieron vida en su vida y lo hicieron carne en cada uno de ellos, y así lo empezaron realmente a mostrar y a manifestar y a evidenciar. Entonces, cristianos tiene que ver con esto. Cristiano tiene que ver con aceptar, con abrazar este evangelio precioso. Una vez más, ¿qué tipo de evangelio? El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que trae vida, que produce vida. Recuerda, este evangelio de la gracia produce vida. Un primer discurso, 3,000 personas, recuerda. Sí, diferente a la ley. Sí, donde vimos una muerte tan fuerte allí de 3,000 personas en Éxodo capítulo 32. En el verso número 28, en el levantar el becerro de oro allí, lo que se erigió y lo que se levantó, que le trajo dolor al corazón del Señor y le trajo muerte al pueblo del Señor, a la gente que se encontraba allí en el desierto. Muy bien, ¿qué es lo que el Señor ha hecho tan grande y tan poderoso por nosotros? Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5. Vamos a estar viendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, en el verso número 21. Y está hablando acerca también del ministerio de la reconciliación, que tiene que ver con todo esto. Pero en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, en el verso 21, el Señor dice allí: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Muy bien, quiero que me prestes mucha atención acá. Los pecados que llevó Jesús sobre su humanidad no fueron los pecados de él, recuerda, y tenemos que tener mucha claridad con esto. Él fue sin pecado. Los pecados que él cargó sobre su humanidad fueron los pecados de toda la humanidad, absolutamente de toda la humanidad. Ahora el Padre, por los pecados que está viendo en la humanidad de su Hijo Jesucristo, lo tuvo que tratar a él con la justicia divina de su Padre. Entonces, el que no conoció pecado, por ti y por mí lo hizo pecado. O sea, sobre la humanidad de Jesús, tú y yo lo que hicimos fue, perdóname esta expresión, transferirle nuestra maldad, nuestro pecado. Y nosotros que nos merecíamos la justicia divina, ahora el Padre la descarga sobre su Hijo. Pero miran el resultado al otro lado. Ahora nosotros, que no nos merecíamos ser justos porque no lo éramos, por lo que Cristo y el Padre hicieron en la cruz, ahora por haber recibido Cristo sobre sí los pecados tuyos y míos, ahora nosotros que no éramos justos por nuestra propia humanidad, porque no estaba de nosotros, ahora recibimos del Padre su justicia, su justificación. Y una vez más, el Evangelio de la gracia está siendo dado, está siendo mostrado y revelado. Y este es el Evangelio que el Padre quiere que nosotros prediquemos, que nosotros mostremos donde estemos, donde vayamos. El Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El que no conoció pecado, imagínate esto, por ti, por mí se hizo pecado. Y nosotros a cambio recibimos la justificación, la justicia de nuestro Rey eterno en gloria. Por eso este Evangelio que nos ha sido dado, nosotros necesitamos abrazarlo y predicarlo y caminar, no soltarlo ni cambiarlo. O sea, no podemos dejar de estar predicando este Evangelio, ¿sí? O que llegaran otro tipo de enseñanzas como pueblo, como iglesia para darlo. Quiero que me acompañes, por favor, para que lo veamos un poco más en Gálatas capítulo número 1. Gálatas capítulo número 1. Y vamos a estar viendo allí algo especial del corazón del Señor. Gálatas capítulo 1, verso número 6. Muy bien. Allí estaba sucediendo algo en Galacia a la hora de escribirse esta carta. Lo que estaba entrando allí era otro tipo de evangelio, no el evangelio de la gracia de Dios, recuerda. Entonces mira lo que estaba sucediendo en el capítulo 1, verso 6. Dice allí el Señor, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, mire lo que dice, alejado del que os llamó, como dice el Señor allí, por la gracia de Cristo. Y mire lo que está diciendo allí el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mira qué tan tremendo esto, ¿sí? Del que se alejaron, del que nos llamó por la gracia de Cristo, dice, para seguir un evangelio, ¿cómo lo llama? Diferente. Y esto es muy fuerte, ¿sí? Dice, el que fue llamado, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren qué tan tremendo. ¿Cuál es el evangelio que se quiere pervertir, que quieren torcer? El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio que quieren torcer. Y el Señor está diciendo algo muy fuerte acá, del cuidado que debe de existir en el corazón de la iglesia, del cuidado que debe de existir en el corazón de cada hogar, de cada familia, porque el Señor realmente con este texto de Gálatas 1:6 nos está alertando a nosotros de lo fácil
que puede estar cayendo un corazón cuando se va soltando, cuando se va apartando, cuando no sigue en comunión íntima con el Señor, cuando no sigue meditando en la palabra de Dios. Pablo dice que estaba maravillado. Dice de que tan pronto os hayáis alejado, imagínate lo que dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7 y dice, no que haya otro, porque no hay otro evangelio, iglesia. El único evangelio se llama el evangelio de la gracia de Cristo. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero mira lo que el Señor dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ni siquiera dice un ángel caído, ¿sí? Ni siquiera dice un demonio. Mira lo que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, mira lo que dice, sea anatema. Mira lo que está diciendo acá, sea anatema. Verso número 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea como, dice, sea anatema. ¿Qué? Y la palabra es fuerte allí cuando Pablo está hablando para anatema, está hablando de maldición. Y dice que ese tipo de gente inmediatamente cae inmediatamente, cae del fundamento. Cuando se predica otro tipo de evangelio se cae. Y este es el tono imperativo que usa la palabra en el griego. La palabra es que caiga, es una orden. Y esto, aquí realmente la idea que da el Espíritu de Dios en las traducciones originales es que es una doble maldición. Imagínate, es una doble maldición. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros a poder ir percibiendo el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que no haya nada ni nadie que nos entretenga, para que no nos dejemos nosotros seducir por otro tipo de mensaje o por otro tipo de palabra o por otro tipo de evangelio. Recuerda como dijo el Señor, si aún nosotros o un ángel del cielo, iglesia, ¿sí? Entonces tenemos que pedirle al Señor. Ahora, cuando se predica el evangelio de la gracia de Dios, normalmente a los que predicamos este tipo de evangelio, el de la gracia del Señor, es donde uno es muchas veces vituperado, señalado, confrontado en muchas áreas de su vida. Porque cuando el evangelio de la gracia de Cristo se malinterpreta, se malentiende, las personas creen y asumen que el predicador lo que está haciendo es haciendo alianza con las personas que están recibiendo este mensaje, con los hombres, para que ellos sigan haciendo y deshaciendo. Y no es la enseñanza. Y yo quiero decirlo esta tarde, nunca he enseñado que el evangelio de la gracia de Cristo capacite y habilite una vida para que siga haciendo las cosas más perversas. Eso nunca lo hemos predicado y no es lo que predica la palabra del Señor. El evangelio de la gracia de Cristo debe llevarnos a nosotros es a valorar y a honrar, a apreciar, a establecernos y arraigarnos firmemente en su palabra, firmemente en lo que hicieron por nosotros, firmemente en nuestra libertad con la cual Cristo nos libertó a nosotros por medio y a través de su gloriosa y maravillosa palabra. Por eso Pablo dice lo mismo, porque Pablo fue vituperado por este tipo de evangelio. Verso 10 del capítulo 1 de Gálatas dice, pues busco el favor de los hombres o el de Dios. O sea, esto nos da a entender que Pablo también, como muchos de nosotros, han sido señalados y vituperados cuando se predica el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no estamos buscando el favor de los hombres con este evangelio, ni estamos tocando tus emociones, ni mucho menos tu bolsillo, lo que menos nos interesa a nosotros. El evangelio de la gracia de Cristo tiene poder para traerle arrepentimiento a un corazón, para traerle vida a un corazón. Este es el evangelio de la gracia de Dios, para que regocije un corazón, para que reciba una exhortación. Este es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Porque como es el evangelio de la gracia, mucha gente lo malinterpreta y piensan que de pronto nosotros estamos colocándonos a favor,
¿sí? O queriendo tratar de agradar a los hombres para que se queden. Este es el evangelio de la gracia, entonces usted puede hacer y deshacer, y este no es el mensaje. El evangelio de la gracia, cuando es entendido por el Espíritu en nuestros espíritus, lleva al creyente a afirmarlo, a entender que si el Señor hizo algo tan glorioso como lo hizo, y que nos justificó a nosotros por esa gracia maravillosa, por la obra de Cristo en la cruz, nos justificó a cada uno de nosotros. Nosotros entonces necesitamos estar caminando como Dios desea que caminemos. Sí, como Dios quiere que nosotros caminemos sobre la faz de la tierra. Y está la más grande verdad. Y dice el apóstol Pablo terminando en el verso 10: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es lo precioso de este evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mis amados, que no está para congraciarnos ni para agradar al hombre. El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo que hace es derribar un montón de cosas que la mente y el corazón cargan. El evangelio de la gracia de Jesucristo lo que hace es facultar una vida para que se rinda al gobierno del Señor. Cuando se recibe este evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es muy fácil adorar, es muy fácil levantar las manos, es muy fácil meditar en la palabra, es muy fácil caminar en la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es: ¿estás abrazando este evangelio? ¿O cuál es el evangelio que estás abrazando? ¿Cuál es el evangelio que tú quieres? El Señor revela este evangelio, el de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Preciosa iglesia de Dios, si tú te devuelves de Gálatas y vas hasta Romanos capítulo número 1, y ya estoy terminando, Romanos capítulo 1, entonces nos vamos a dar cuenta de algo precioso que está allí. Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. Dice el Señor: porque no me avergüenzo del evangelio. Miren qué precioso este evangelio. Este es el evangelio de la gracia de Cristo. Y Pablo está diciendo: no me avergüenzo del evangelio. Dice: porque es poder de Dios. Mira lo que dice: porque es poder de Dios, poder de Dios. ¿Sí? Es un artículo definido, porque es poder de Dios. Y la palabra para poder es dunamis, donde viene la palabra dinamita. Pablo está diciendo: no me avergüenzo de este evangelio. ¿De cuál evangelio? El de la gracia de Cristo. No tendríamos por qué avergonzarnos. No tenemos por qué avergonzarnos cuando predicamos el evangelio de la gracia de nuestro Señor. Pero hay un tipo de evangelio que entonces avergüenza. Si el evangelio que no avergüenza es el de la gracia de Dios, entonces el evangelio que avergüenza es el que se queda solamente en la letra, en el esfuerzo humano, en la letra que es una asesina, en la letra que lo que hizo por años fue asesinar mucha gente que se congregaba, asesinar ministerios, asesinar liderazgos, asesinar un montón de gente que con buenos corazones se reunían para recibir la palabra del corazón del Señor. Pero la letra vino y lo que hizo fue asesinar un montón de vidas. Estoy hablando espiritualmente. Pero el evangelio del cual no se avergüenza Pablo, y que no deberíamos de avergonzarnos nosotros, es del evangelio de la gracia de Cristo. Esta palabra que Dios nos ha dado no es para condenar a nadie. Esta palabra no es para hacer sentir miserable a nadie. Esta palabra es para alentar las vidas, para levantar las vidas, para atraer las vidas, porque este evangelio de la gracia es Cristo mismo. El evangelio de la gracia es Cristo mismo. La gracia se personificó, la gracia vino, recuérdalo. Juan capítulo 1, verso 17. La gracia es Cristo mismo. La gracia es la impartición de esa vida de Cristo en cada uno de nosotros, preciosa iglesia. Y Pablo está diciendo que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esa palabra, el poder de Dios, que lo dice en el original, el poder de Dios, porque es el poder de Dios, es un artículo definido. Y dice que no se avergüenza porque es el poder de Dios. O sea, poder de Dios no lo da una vigilia, pero tienes que vigilar. Poder de Dios no lo da un ayuno, pero tú tienes libertad de ayunar si tú quieres. Poder de Dios es el evangelio de la gracia del Dios Todopoderoso. Y esto sí que necesitamos entenderlo, porque por años nos metieron fue en actividades, en cosas del hombre, que con buena gana, pero sin la iluminación del Espíritu Santo de Dios, nos presentaron otro tipo de evangelio que avergüenza. El evangelio que nos hicieron entender era por el esfuerzo humano, por la manera de razonar nuestra.
Creíamos que entre más cosas buenas hiciéramos nosotros desde nuestra fuerza, más Dios estaría contento con nosotros y más nos amaría el Señor. Y tengo que decirte que el Evangelio de la gracia de Cristo revela que Él te ama a ti y me ama a mí por encima de todo, porque lo que el Señor hizo por ti y por mí, lo hizo en Cristo Jesús, mis amados. ¿Te das cuenta? Fue gracia de Dios, fue gracia de Dios. Tú no participaste, fue la gracia de Dios. Y ahora nos vamos a dar cuenta lo que el Señor dice allí, verso 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil o al griego, dice allí. Verso 17: porque el Evangelio, mira lo que dice, ¿cómo lo define? De la justicia de Dios. ¿Te das cuenta para qué es el Evangelio? El Evangelio no es para refregarle el pecado a nadie. El Evangelio lo que revela no es el pecado de la humanidad. El Evangelio de la gracia de Dios lo que revela es la justicia de Dios, que se revela por fe y para fe. Esto es lo que es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es para nosotros quedarnos en la letra, no es para quedarnos en los sacrificios de allá, porque el sacrificio de los sacrificios ya se hizo, mis amados. La sangre ya no es la de cualquier ovejita allí, sino que fue la del Cordero inmolado desde antes de la fundación de los tiempos. Mira lo que dice el Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios es la que se revela, no se revela otra cosa más. Esto es lo que revela el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué revela? Revela la justicia de nuestro amado. Revela la justicia de nuestro Padre eterno. Revela eso, preciosa iglesia de Dios. Por eso cuando prediquemos este Evangelio, cuando llevemos este mensaje, entonces tenemos que entender que este Evangelio lo que hace es revelar la justicia de nuestro Señor, no la maldad de la humanidad. Por favor, para eso vino Cristo a la tierra, para llevar tu maldad y la mía en la cruz del Calvario. Pero el Evangelio de la gracia de Cristo lo que revela es la justicia del Padre, la gracia del Padre, la santidad, la justificación de nuestro Padre a favor de las personas. Y dice el Señor: porque el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, dice, por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Esto es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, iglesia hermosa. Esto es un regalo de Dios, ¿sí? Romanos 5, 17. Es un regalo de Dios. Ahí lo vamos a ver. Romanos capítulo 5, verso número 17. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, mira lo que dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de ¿qué? Dice la palabra, de la gracia y del ¿qué? Del don de justicia. ¿Te das cuenta? El don, del don de justicia. Esta justicia es un regalo. Esto es un regalo, esto es un regalo, es un don, es un regalo del Señor. No fue por obras tuyas ni mías, es un regalo. La justicia fue un regalo. No fue por obras nuestras, preciosa iglesia de Dios. No fue por obras nuestras. Y la iglesia necesita saber que esta justicia, que esta gracia, que esta justificación es un regalo. Y esto es lo que el enemigo no quiere que tú entiendas y que tú abraces. Porque cuando el creyente abraza esta verdad de que la justicia es un don del Señor, ahí lo está diciendo el Señor en el verso 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es un regalo, es un regalo, es un regalo, es un regalo. Y esto es lo que teme la oscuridad y Satanás de que el creyente abrace. Cuando el creyente abraza esto con el Espíritu, con el entendimiento del Señor, entonces el enemigo ya no va a venir realmente a condenarte, ya no va a venir a señalarte, ya no va a venir a amargarte la vida.
Y esto es lo que la iglesia necesita abrazar y necesita entender. Recuerda, todos nuestros pecados fueron puestos sobre la humanidad de nuestro Señor. Y el Padre, que es justo y santo, ¿cómo lo siguió tratando? ¿Como su hijo? No, lo trató como un pecador. No por los pecados de Él, recuerda, sino por los tuyos y míos en la humanidad de Él. ¿Sí? Pero por eso que hizo el Padre y el Hijo, ahora tú y yo, que no estaba en nosotros la justicia, la justificación, ahora el Padre lo que hace es justificarnos. No éramos justos, pero nos justificaron. Ahora mira Jesús. Jesús no era pecador, pero sobre Él vino el juicio. Esto es algo tremendo de Dios. Sobre nosotros no éramos justos, pero nos justificaron. Sobre Jesús no era pecador, pero los pecados nuestros vinieron sobre Él. Gracia de Dios, gracia del Señor, es un don de Dios. La justicia es un don de Dios para tu vida y para la mía. No es algo que tú y yo hicimos por nosotros. No fue una oración que tú y yo repetimos. Eso no aparece en la palabra. Es el evangelio de la gracia de nuestro Señor, el evangelio de la gracia de Dios, la justicia. El evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe. Es por comunión íntima con el Señor. ¿Te das cuenta? La salvación, la justificación que nos dieron a nosotros, la gracia que nos fue dada a nosotros, fue por eso, mis amados, un don de Dios. Es un regalo del Señor. Y ahora que nos han dado ese regalo, entonces mostramos a ese ser, manifestamos a ese ser. Somos grato olor, somos un aroma agradable allá afuera donde Dios nos permite estar a nosotros. Este es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es el evangelio que nos llamaron a nosotros a mostrar. Sí, porque yo lo puedo predicar, pero es a mostrarlo, a entender que ya no estamos bajo condenación, a entender que hemos sido justificados, iglesia hermosa del Señor, que fuimos justificados, preciosa iglesia de Dios. Mira lo que sucedió. El evangelio, cuando fue predicado a través de la letra, ¿qué causó? Muerte. La ley produce eso. La ley es santa, recuerda, pero no te santifica. Ahora el evangelio de la gracia, lo que hizo Cristo por nosotros, en Él, mas por Él estáis vosotros, dijo el Señor. Mas por Él hemos sido hechos nosotros justificación, santificación, redención. Eso, por lo que el Señor hizo, no por lo que tú y yo pudimos haber hecho, fue por lo que el Señor hizo. Preciosa iglesia de Dios, no fue por nosotros, fue por lo que el Señor hizo. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. A esto se le llama y se le conoce como el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que Él quiere que nosotros abracemos, el que Él quiere que nosotros dejemos que entre a nuestros corazones, el que Él quiere que no solamente se predique, sino que se muestre, que lo mostremos en todo tiempo y en todo momento, preciosa iglesia del Señor. Y para esto nos llamaron a nosotros, nos llamaron para predicar este tipo de evangelio y para mostrarlo, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oro a Dios para que este evangelio se instale en nuestros corazones. Oro a Dios para que este evangelio se pueda establecer al interior de cada una de nuestras vidas. No hay otro evangelio, no hay otro, no existe otro evangelio. Este es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que tenemos que ir a predicar, y no solamente a predicar, sino mostrarlo. Es mostrarlo, mis amados, mostrar este evangelio. Padre, queremos darte muchas gracias a ti en esta tarde, Señor, en el precioso, glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria, Señor. Padre, gracias por tu amor. Padre, gracias por tu cariño, por tu bondad y por tu fidelidad, por tu palabra que tiene vida,
porque es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tiene vida, para que imparta vida a sus oyentes, Señor, para que imparta vida a las personas, Señor, que lo están oyendo en esta tarde, Señor, a los que lo oirán, Señor Dios de los cielos, Padre. Este es el evangelio, Señor, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es un don, es una dádiva, Señor Dios de los cielos, Padre. Gracias, gracias por este evangelio glorioso. Gracias, precioso Señor, Padre. Este evangelio de la gracia, Señor, lo que hace, Padre, es manifestar tu bondad. Y esta bondad tuya, Señor, lo que hace, bendito Dios de la gloria, Padre, es traer arrepentimiento a una vida, traer arrepentimiento a un corazón. Padre, ayúdanos, por favor, nosotros te necesitamos. Agradecidos quedamos contigo en esta tarde, bendito Dios de la gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nombra el Rey de gloria. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, te adoramos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, tú eres digno. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Padre, queremos darte muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu preciosa palabra, maravillosa y gloriosa. Gracias por amarnos, gracias por querernos, Señor. Gracias, precioso Dios, glorioso y sublime, por hacernos conscientes de ti, bendito Padre celestial. Señor, gracias por tu eterno amor, por tu palabra que tiene vida y por el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, precioso Señor. Gracias por esta gracia, por el don, Señor, tuyo, precioso Dios, Señor. Gracias, porque este evangelio, Señor, Dios de la gloria, es poder de Dios, Señor. Es poder tuyo. Nada más, Señor, sino tu evangelio. Tu evangelio es poder, Señor, Dios de los cielos. El evangelio de tu gracia, precioso Cristo, glorioso y maravilloso. Padre, ayúdanos, Señor, a poder estar abrazando y protegiendo esta palabra en nuestros corazones. Gracias por tu eterno amor, por cada vida, por cada hogar, por cada familia, Señor, que esta tarde, Padre, Señor, con corazones abiertos, atentos, dispuestos, bendito Padre de los cielos, Señor, han tomado la decisión, Padre, de poder estar escuchando tu gloriosa y maravillosa palabra, bendito Padre celestial. Guárdanos en tus brazos de amor. Gracias, Señor. Gracias por cada vida, Padre, por cada uno de tus hijos y por cada una de tus hijas, por cada familia, bendito Padre celestial, Señor. Padre, que este evangelio de la gracia tuya, Señor Dios de los cielos, sane las vidas, sane los cuerpos, Señor Padre. Levante los corazones, levante el ánimo de las personas para continuar, para seguir, Señor Padre. Que este evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, oh Dios glorioso y maravilloso, Señor, nos anime a levantar nuestra mirada a lo alto, bendito Dios eterno de la gloria, Padre, Señor. Nos traiga luz y claridad en todo tiempo y en todo momento. Te lo pedimos a ti, buen Dios, en esta tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Bueno, muy bien, preciosa iglesia de Dios. Una vez más agradecidos al Señor por su palabra. No olvide, por favor, que no hay otro evangelio. El único evangelio llamado a que prediquemos, a que mostremos, es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En ese evangelio es que hay poder de Dios realmente, no en otro evangelio, sino en el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que esta palabra se quede en nuestros corazones y que podamos nosotros estar disfrutando de la palabra gloriosa de nuestro Señor. Que tengan un resto de tarde preciosa, maravillosa en Cristo Jesús, de noche, y que este tiempo sea glorioso como casa, como hogar y como familia. Mañana entonces vamos a estar compartiendo la palabra también a través de estos medios a una iglesia en Manizales. Entonces queremos invitarles ya a ustedes al grupo. Ya subimos todo esto, el mail, para que ustedes se puedan conectar también. Bendiciones para todos y que tengan un excelente resto de tarde. Bendiciones en Cristo Jesús.